noche inició en el sur del Estado de México, en toda la zona de Valle de Bravo, el operativo Liberación para romper con los mecanismos de extorsión y de control de los grupos criminales, sobre todo de la nueva familia michoacana que encabezan los hermanos Olascuaga, El Pez y La Fresa, en ese y en varios municipios mexiquenses. Esta tarde fueron liberados varios camiones de 10 municipios que permanecían bloqueados por transportistas y taxistas afines a la familia michoacana. La mayoría de los disturbios de este martes ocurrieron entre Tejupilco y Tlatlaya, donde vandalizaron patrullas, retuvieron policías y amenazaron con prenderles fuego. Bueno, este operativo todavía está realizándose. Esa operación criminal se asentaba en varios espacios institucionales, sobre todo en el sindicato de camioneros, que literalmente prohibía la entrada al municipio de cualquier transporte que no hubiera pagado el derecho de piso. Así controlaban desde la venta de materiales de construcción hasta la distribución de alimentos. Desde anoche ha habido enfrentamientos y bloqueos en toda esta zona, como decía Viviana, pero bueno, es una información que está transcurriendo todavía, no tenemos todos los datos, pero sí sabemos que el operativo Liberación es la continuación del operativo Enjambre y de otros destinados a romper redes de protección, de operación de la nueva familia michoacana. Se dijo que mañana, en la mañanera, con la presidenta, Omar García Harfuch, las autoridades del Estado de México, pondrán en claro toda la magnitud de este operativo y los resultados que se han obtenido. Un operativo de las fuerzas de seguridad provocó que la zona sur del Estado de México colapsara. Pobladores, taxistas y gondoleros bloquearon las entradas a Ludianos, Tlatlaya, Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Temascaltepec en respuesta al operativo Liberación. Tan solo en Ixtapan de la Sal reportaron 8 bloqueos. La movilización de los cuerpos de seguridad está encabezada por la Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Fiscalía mexiquenses. El operativo Liberación tiene entre sus objetivos erradicar los delitos que durante años comerciantes y vecinos han denunciado contra la nueva familia michoacana, identificado por extorsionar a comerciantes, productores y familias. El sur de la entidad mexiquense es controlado por este grupo criminal que, día a día, cobra derecho de piso a tortillerías, gasolineras, pollerías, distribuidores de huevo y hasta personas que tienen calentadores solares en sus viviendas. También tienen denuncias de cobros ilegales a productores agrícolas y operadores del transporte. Medios locales informan que los operativos se enfocan en comercios que, presuntamente, pertenecen a la nueva familia michoacana. Se trata de ferreterías y venta de materiales de construcción. Reportes de inteligencia indican que en cuanto al sector de la construcción, incluso el sindicato de camioneros prohíbe el ingreso de cualquier transporte que no pague el derecho de piso. De esta manera, controlan desde los materiales hasta la distribución de alimentos. Ante la movilización de los elementos federales y estatales, el grupo criminal movilizó a la gente para bloquear los municipios donde controlan las actividades delictivas. Algunas células operativas han informado que están retenidas en localidades donde realizaban cateos, como en San Francisco Oxotilpan, en Temascaltepec, donde pobladores piden les entreguen los inmuebles asegurados para liberar a los elementos. De acuerdo con algunos líderes de los pobladores, las revisiones y clausuras de negocios dedicados al giro de construcción, ferreterías y bodegas no se efectuaron apegados a la ley. Extraoficialmente se habla de 6 personas detenidas que laboraban en una mina de San Francisco Oxotilpan. Esto provocó el cierre y quema de 2 unidades de las fuerzas de seguridad. Otra patrulla que transportaba víveres para elementos retenidos en San Pedro Limón, en Tlatlaya, fue vandalizada e incendiada con cuetones por un grupo de pobladores. ¡Dame la gasolina, güey! ¿Ahí o no? ¿O te quedan aquí, güey? Aquí corto.
Por lo menos 20 empresas de taxistas se unieron al sector de la construcción para bloquear las entradas principales a Temazcaltepec, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal. Los operadores indican que a ellos solo los mandaron a bloquear los accesos. En reiteradas ocasiones se ha señalado el presunto vínculo entre bases de taxis con la Nueva Familia Michoacana, quienes les imponen una multa de 50,000 pesos si no acuden al cierre de carreteras cuando se lleva a cabo este tipo de operativos. A ver, todo esto que estamos viendo hay que ponerlo en contexto. Desde hace mucho tiempo hay autoridades locales, sindicatos de camioneros, sindicatos de taxistas, productores, comercializadores de ferreterías, de huevo, de muchos ámbitos que trabajan para estos grupos. Están manipulados por estos grupos, pero también, hay que decirlo, eso es lo que sucede cuando se permite empoderar a grupos del crimen organizado. Crean también base social, por eso es tan difícil romper esas tramas, pero por eso precisamente es tan imprescindible hacerlo. Vamos a ver mañana qué resultados se anuncian de estos temas, de este operativo, pero me parece que es uno de los operativos más importantes que se han realizado a nivel estatal en los últimos tiempos. Este operativo Liberación, un operativo muy bien estructurado y bueno, mañana se tendrá toda la información oficial de cómo se está dando y cómo está transcurriendo este operativo desde tempranas horas de la mañana y bueno, continúa en esa zona de Valle de Bravo y otros municipios del Estado de México. Y hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que las investigaciones contra el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, comenzaron oficialmente desde el 2024 y que había indicios desde antes. Mientras tanto, un juez federal ha concedido un amparo provisional a Bermúdez Requena contra su orden de aprehensión y se decidirá hasta el 1 de agosto sobre un amparo definitivo. Por supuesto, Bermúdez sabe todo lo que ha hecho y está prófugo. Y bueno, sigue prófugo desde febrero pasado. Lleva ya mucho tiempo escondido de las autoridades. El exdirector de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, permanece prófugo. Es buscado a nivel internacional debido a que existe una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año. Este martes se dio a conocer que existe una investigación en su contra desde noviembre de 2024. Así lo afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. De acuerdo con García Harfuch, la investigación está a cargo de la Fiscalía Estatal, mientras que las autoridades federales brindan apoyo. En noviembre de 2024, el gobernador de Tabasco, Javier May, declaró que era de dominio público que Bermúdez Requena encabezaba la barredora. Sin embargo, reportes filtrados indican que existía una indagatoria desde antes de que fuera nombrado jefe de la policía en Tabasco en 2019. Y en 2022 era investigado por ser presunto operador del Cártel Jalisco bajo el alias del Comandante H. El responsable de su nombramiento fue Adán Augusto López, quien era gobernador de Tabasco, pero hoy niega haber estado enterado de los negocios sucios de su jefe de policía. Yo lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Hasta sus compañeros de bancada han cerrado filas en apoyo a Adán Augusto López. Sin importar que Bermúdez Requena es señalado de ser el líder del grupo criminal La Barredora, el cual trabaja para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro que te desgastan, por supuesto, que tensan las cosas, pues uno es ser humano. Tú fíjate, eso sí le decía yo le decía, que estos cargos son inhumanos, en el sentido que te exigen perfección por un lado, que eso no existe, y que están llenos de una tensión enorme. Al día de hoy, La Barredora no solo opera en Tabasco, sino en otras entidades al sur de México e incluso hay reportes de su presencia en Puebla.
Este grupo criminal se dedicaba al secuestro, extorsión y principalmente tiene el control del robo y venta ilegal de combustible, un negocio ilícito que llega hasta el Tren Maya. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, la barredora al parecer buscó abastecer de diésel robado a las obras en los tramos 4 y 5. El combustible era traficado desde Estados Unidos y había arribado por el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El proyecto de los tramos 4 y 5 del Tren Maya estuvo coordinado ni más ni menos que por el sobrino de Bermúdez Requena, identificado como Raúl Bermúdez Arriola, quien fue destituido por acusaciones de corrupción. Según lo documentado por la organización, existen reportes de la Secretaría de la Defensa sobre llamadas interceptadas de integrantes de la barredora, quienes confiesan planes para rentar terrenos y suministrar 180,000 litros de combustible robado de forma semanal al Tren Maya. Pese a toda la evidencia, Bermúdez Requena cuenta con una suspensión provisional desde el pasado 21 de abril. Es para evitar cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando Bermúdez Requena no esté acusado de delitos graves. Otorgado por el juez 12º de distrito en Baja California, con residencia en Tijuana, a cambio de una garantía de 16,000 pesos. Ayer se realizaría la audiencia incidental para definir si obtendría la suspensión definitiva, pero fue aplazada para el 20 de agosto porque el juez aún no recibe informes de las autoridades. Bueno, la trama de Bermúdez es mucho más amplia incluso que esto que estamos viendo. Hay que ver varias variables. Primero, Hernán Bermúdez, Jaime Lastra, que es el ex fiscal del Estado durante el periodo de Adán Augusto López y ahora es el coordinador de Morena en el Congreso Estatal, y el propio Adán Augusto, están trabajando juntos, han trabajado juntos durante años. Antes de estar en Morena, los tres estuvieron en el PRI. Estuvieron en el PRI hasta el 2002. Después, ¿por qué? Porque incluso Adán Augusto fue el coordinador de campaña del PRI en las elecciones del año 2000. Rompió con el PRI porque no le dieron ser el gobernador interino por el PRI del Estado. Javier May y Octavio Romero no son el mismo grupo. Ellos dos vienen desde los años 80 con López Obrador. La relación de López Obrador con Adán Augusto López viene por el padre de Adán Augusto. La autorización para Bermúdez de que fuera el secretario de Seguridad la dio Audomaro Martínez, también tabasqueño, jefe del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, el sexenio pasado, y del mismo grupo de Adán Augusto. Hay que recordar que Audomaro fue el jefe de custodias de López Obrador, y dicen que es uno de los objetivos de esa lista, eso es lo que se habla, que tendrían en Estados Unidos. Bermúdez trabaja no solamente en negocios ilícitos, trabaja también en empresas legales de la construcción, energéticas. Como veíamos, su sobrino llegó a ser responsable del tramo 5 del Tren Maya, y los negocios ilegales que se complementaban con estos son los de drogas, los de tráfico de personas, de migrantes, y el tráfico de combustibles. En todo esto hay un corredor, el corredor Chiapas-Tabasco. ¿Por qué? Porque Adán Augusto pone en Chiapas a su cuñado, a Rutilio Escandón. No tenía Rutilio Escandón, puede ser buen, mal hombre, usted podrá formar, pero no tenía carrera en Morena. Llega ahí por ser el cuñado de Adán Augusto. Los jefes de policía de Rutilio Escandón son los que permiten entrar al cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas. Eso es lo que dicen los reportes de inteligencia, no lo decimos nosotros, pero lo hemos dicho durante años. Son del mismo grupo que venía de Tabasco. La barredora fue una franquicia, recordemos, rompieron el anteaño pasado, pero la barredora entra como una franquicia del cártel Jalisco Nueva Generación. Otra vez los temas son las drogas y los migrantes. Ese corredor Chiapas-Tabasco les permite controlar, entran a Veracruz, les permite controlar prácticamente todo el Golfo de México y les permite controlar parte del estado de Puebla. De eso es de lo que estamos hablando. Y esto no lo olvide usted. El caso Bermúdez es apenas la punta del iceberg de todo lo que vamos a ver, Viviana. Bueno, y como decían ahorita en la mesa de República,
Si cae este hombre, el líder de la barredora, cae Adán Augusto, es la pieza de dominó donde caerán muchísimos otros funcionarios y exfuncionarios de Morena. Y vamos a otro tema. Hoy García Harfuch confirmó que Ovidio Guzmán no está en libertad, sino que sigue bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Y es verdad, es que el caso Ovidio, más allá de que se haya declarado culpable y sea testigo colaborador, todavía no está concluido y no le pueden otorgar la libertad porque incluso aún no tiene condena. Ovidio Guzmán está bajo la custodia de los Estados Unidos, pero ya no está en esta cárcel de Chicago, que tenía unas condiciones mucho más duras. Podría estar en un reclusorio con menores medidas de seguridad o en prisión domiciliaria, que es lo más probable. Bueno, hoy también se habló en la mañanera de que la creación de la Academia Nacional de Seguridad. Ese es un viejo objetivo de las áreas de seguridad en el país. Es muy importante que se cree esta academia. ¿Por qué? Porque eso servirá. Sé que no va a tener impacto inmediato, pero va a servir para homologar mandos policiales de todo el país a las policías y a las instituciones. La academia es un punto fundamental de una estrategia de seguridad. La ley de seguridad, lo dijimos aquí, ha tenido muchas críticas y demás, pero la iniciativa de ley de seguridad, más allá de eso, habrá que ver cómo se aplica, pero es una ley de seguridad que tiene muchos aspectos positivos. Este de la creación de la academia es uno de ellos. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y el conflicto aéreo con los Estados Unidos sigue creciendo y queda mucho más claro lo sucedido. Las medidas adoptadas por López Obrador en 2022 vulneraron el acuerdo aéreo de 2015 con los Estados Unidos. Las empresas de carga no estuvieron ni están satisfechas con el cambio, el traslado de llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la AIFA. Y sobre todo lo que exigían y que exijan es que se pueda realizar carga intradoméstica. Esto quiere decir que si llega un DHL, un FedEx al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pueda enviar esa carga directamente a otros estados u otro lugar. Si llega al AIFA y de repente tiene que mandar esa carga, digamos, a San Luis Potosí y no hay un vuelo que haga conexión del AIFA a San Luis Potosí, pues tendrán que regresar toda esa carga al aeropuerto de la Ciudad de México para poder hacer precisamente ese traslado. Y esto pues genera muchísimos costos. Y también han crecido en los Estados Unidos los vuelos de aerolíneas mexicanas hacia ese país, pero la reducción de slots, de espacios para que lleguen los aviones, dicen las autoridades estadounidenses, a México, no les ha permitido crecer en un porcentaje similar. Así que evidentemente la desventaja que hay entre un país y el otro en acuerdos comerciales es enorme. Se abre otro frente en la relación México-Estados Unidos, ahora en el sector aéreo. El incumplimiento de México al convenio bilateral de transporte aéreo firmado con Estados Unidos el 18 de diciembre de 2015 provocó que de las advertencias se pasara a las acciones. En un comunicado, el secretario de Transporte de la Unión Americana, Sean Duffy, acusó que México rescindió abruptamente en 2022 algunas franjas horarias de vuelo para las aerolíneas estadounidenses. Detalló que México obligó a los transportistas estadounidenses de carga a reubicar sus operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles bajo el argumento de aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Pese a que en ese momento se comprometió a construir nuevos espacios, pero 3 años después, esa remodelación no se ha materializado, lo que ha representado un aumento millonario de los costos. Por lo pronto anunciaron 3 acciones. 1. Exigir a las aerolíneas mexicanas presentar al Departamento de Transporte de Estados Unidos los horarios de todas sus operaciones en ese país. 2. Exigir la aprobación previa por parte del Departamento de Transporte antes de operar cualquier vuelo charter de aviones de pasajeros o de carga con origen o destino en Estados Unidos. Y 3.
proponer la retirada de la inmunidad antimonopolio ATI, por sus siglas en inglés, a la empresa conjunta Delta Aeroméxico, tomando así medidas correctivas para abordar los problemas de competencia en el mercado. Lo cierto es que las 3 medidas anunciadas por el gobierno de Trump el 19 de julio no son simples represalias diplomáticas, son acciones calculadas que golpean donde más duele. En el comunicado se reitera que Estados Unidos y México tienen un acuerdo de servicios aéreos que los compromete a un entorno operativo liberalizado para todas las aerolíneas. Sin embargo, reprocharon que México se alejó de esos compromisos. Las medidas arbitrarias de México, señalan, suscitan serias dudas sobre la competitividad a largo plazo entre los dos países. Además, las acciones de México perjudican a las aerolíneas que pretenden entrar en el mercado, a las competidoras existentes, a los consumidores y a los productos que dependen de los envíos de carga aérea, sensibles al tiempo que se comercian entre los dos países. Por todo lo anterior, el departamento advierte que se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de vuelo de México si el país no toma medidas correctivas. Especialistas resaltaron la contundencia de su mensaje de la administración de Trump, en el sentido de que estas acciones sirvan como advertencia a cualquier país que piense que puede aprovecharse de los Estados Unidos. Este martes, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional urgió a los gobiernos de Estados Unidos y México a entablar un diálogo para resolver sus diferencias y mantener el acuerdo bilateral de servicios aéreos, muy importante para el desarrollo de la industria global. En tanto, el gobierno de México indicó que no ha sido notificado y que no hay razones para que Estados Unidos rechace solicitudes de vuelo de México. Indicó que algunas empresas de la Unión Americana se quejaron en su momento de que el traslado se les notificó con muy poco tiempo de anticipación, pero que la mayoría estuvo de acuerdo. Les dieron 10 días para que se cambiaran de un aeropuerto al otro, pero toda la política aérea ha sido un desastre, desde la cancelación de Texcoco hasta lo que está ocurriendo ahora. Vamos a otro tema que también es un desastre. La UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México presentó una denuncia formal contra los vándalos que atacaron el domingo en la llamada marcha contra la gentrificación. Imagínese usted, el museo. Yo no entiendo estos grupos que se supone que son de izquierda. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la librería Julio Torri. La jefa de gobierno, Clara Burugada, dijo que no actuaron contra los que estaban vandalizando el museo, quemando la librería, robando y quemando libros, porque dice que era para respetar la autonomía de la UNAM. Es francamente vergonzoso. Son los actos vandálicos ocurridos durante la segunda marcha en contra de la gentrificación del pasado 20 de julio. La zona cultural de la UNAM, en Ciudad Universitaria, pagó sin ni siquiera ser parte de los reclamos. Al bloque negro poco le importó. Ya no era la gentrificación, era solo vandalizar. A 2 días de lo ocurrido, la directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Tatiana Cuevas, habló al respecto. Sí, se presentó, el área jurídica de la universidad presentó la denuncia en la madrugada de ayer ante el Ministerio Público de Coyoacán y ya se presentaron los peritos también ayer y pues bueno, la investigación correrá su curso. Los daños se encuentran principalmente en la fachada del museo y en las bardas que comparten con el área de Cultura UNAM. Pero la librería Julio Torri fue la más afectada, con daños al mobiliario, así como el saqueo de libros y quema de ejemplares. En la explanada, la que tampoco se salvó fue la escultura de la espiga de Rufino Tamayo. Integrantes del bloque negro, personas embosadas y vestidas de negro, realizaron acciones directas durante las protestas en la Ciudad de México y que poco tienen que ver con las demandas de vivienda para todos y menos preferencia para los extranjeros.
Sobre un estimado económico de los daños, la directora del MUAC explicó que están trabajando para abrir al público el miércoles 30 de julio. Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos para poder iniciar con una primera etapa de estabilización de los daños que nos permita abrir el recinto el miércoles como tenemos contemplado y poder continuar con la oferta cultural que tenemos al interior del museo, que permanece intacta y que estará disponible a partir del miércoles nuevamente. Por estos hechos, autoridades capitalinas se pronunciaron en defensa de la autonomía universitaria, alegando que la policía no puede actuar en las instalaciones. Sin embargo, los elementos de seguridad que acompañaban la manifestación se mantuvieron en todo momento al margen de la situación, lo que llevó a que los integrantes del Bloque Negro continuaran con los disturbios en la zona cultural de la UNAM. Bueno, las declaraciones del gobierno de la ciudad sobre lo ocurrido y sobre por qué no actuaron tienen dos posibilidades, hay que analizarlas desde dos puntos de vista solamente. O no tienen idea de lo que es la autonomía universitaria o simplemente están mintiendo. Sí podían haber actuado contra estos grupos, sí podían haberle impedido entrar a Ciudad Universitaria, sí ven que se está cometiendo un crimen en flagrancia, sí pueden actuar, no es verdad que no puedan actuar. Y además son grupos que han sido protegidos por autoridades capitalinas a lo largo de varios años. ¿Cuántos actos como estos usted ha visto y no hay una sola averiguación previa contra quién? No me quiere decir que las autoridades de seguridad capitalinas no pueden saber de uno solo de los dirigentes del Bloque Negro. Cuando hay desmanes y vandalismo como estos, un día sí y el otro también. Pero bueno. Ahí están las cosas. A ver si con esta denuncia que hace la Universidad Nacional avanzan algún tema. Ahí está, Jorge. Pero además de todo, con que detuvieran a 15 de estos del Bloque Negro, sabrían quiénes son precisamente y podrían de alguna manera desincentivar que se sigan de alguna manera manifestando de esta manera tan violenta. Y hay un tema muy importante que hay que recordar. El Mundial de Fútbol es en 2026. Es un mundial que se ha ganado para Estados Unidos, Canadá y México. Con los problemas de aviación que tenemos y con este tipo de marchas, podría ser, porque ya lo están reclamando Trump y el primer ministro de Canadá, que el mundial se traslade a sus países y simplemente dejen a México sin este evento tan grande que deja una derrama económica tan importante. Ojo, autoridades, por permitir a este tipo de desmanes, por haber hecho este tipo de políticas aéreas. El costo podría ser altísimo. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.